Desde el punto número 5 hasta el punto número 8 vamos a trabajar con triángulos. Vamos a calcular sus lados, sus ángulos, dependiendo la característica de cada uno. Fíjense que ustedes tienen la pregunta y debajo está dibujado el triángulo que corresponde a cada punto, ¿sí? El triángulo del punto 5, el del punto 6. Acá tienen los datos para poder responder a las preguntas de multiple choice, ¿sí? En el primer caso dice cuál es la medida del ángulo R. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las propiedades de los triángulos hay una que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Yo tengo cuánto vale el ángulo A, vale 110. Yo sé cuánto vale el ángulo B, me faltaría saber cuánto vale el ángulo C, ¿sí? Lo que dice la propiedad es que tanto A más B como más C me va a dar siempre 180 grados. Bien, entonces completamos con el valor de A, que tenemos como dato 110, el valor de B, que es 15, y el valor de C es el que nos está faltando. Lo vamos a tomar como una ecuación donde vamos a despejar el valor de C, o sea, 110 y 15 que están sumando van a pasar al otro lado restando, ¿sí? Para poder saber cuánto vale el tercer ángulo. Bien, sabemos que a 180 si le restamos 110, si le restamos 15, nos va a dar 55 el ángulo restante, ¿sí? Para verificar pueden sumar el valor de los tres ángulos y verificar que les dé 180, ¿sí? Bien, en el segundo punto, en el punto 6, no tenemos que averiguar ángulos, o sea, ya no vamos a usar esta propiedad, sino que me pide que averigüe cuál es la longitud del lado AB, ¿sí? Y hablamos de un triángulo rectángulo en este caso. Acá ya no vamos a hablar de ángulos, sino que voy a hablar de lados. Y este ángulo en particular es este triángulo es un triángulo rectángulo, o sea, que quiere decir que uno de sus ángulos va a ser recto, va a medir 90 grados. Bien, para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B cuadrado, ¿sí? La hipotenusa siempre va a ser el lado que venga en bajada, ¿sí? Y A y B se llaman catetos y van a ser los lados que formen el ángulo recto, ¿sí? Los que forman la L perfecta, que sería el ángulo recto que mide 90, ¿sí? En este caso tenemos como dato el valor de los catetos, el valor de A y el valor de B, ¿sí? Y lo que tenemos que averiguar es el valor de la hipotenusa. Algo a tener en cuenta, siempre H, la hipotenusa, va a ser el lado más largo, ¿sí? Siempre va a ser el de mayor valor. Bien, lo que vamos a hacer, como hicimos recién, es completar en la fórmula. Yo el valor de H no lo tengo, por eso vuelvo a poner H cuadrado. Yo sé que el cateto A vale 1, el cateto B vale 2, lo elevo al cuadrado porque la fórmula tiene el valor de A y de B elevados al cuadrado. Hacemos la cuenta, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, esto me va a dar 5. Y por último, acá el valor de H no está solo, tiene un exponente arriba. Este exponente va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 5 es aproximadamente 2,23, ¿sí? O sea que el cateto A vale 1, el cateto B vale 2 y dijimos que H tenía que ser el mayor de los lados. Nos dio 2,23, o sea que H es el lado más grande. La cuenta estaría bien hecha, ¿sí? Bien, eso es para que ustedes puedan hacer el punto 6. Ustedes las respuestas ya las tienen, ¿sí? Acá aparece el valor de lo que sería la respuesta. Ustedes, una vez que hacen la cuenta y la ponen para que yo vea cómo lo hicieron, van a marcar el resultado correcto que les dio siguiendo las ecuaciones, ¿sí? Bien, después les pregunta, tanto en el 7 como en el 8. En el rectángulo, tienen el triángulo rectángulo dibujado acá, en el 7 y en el 8, tienen que saber cuál es el valor de coseno de alfa. Y en el 8, que es similar, tienen que buscar cuál es el valor de la tangente de beta, ¿sí?
Bien, para eso vamos a usar las siguientes formulitas. Tenemos la del seno, que esta en realidad no nos pide. Seno de un ángulo es igual a opuesto dividido hipotenusa, ahora lo vamos a ver en un dibujo. Coseno de un ángulo, que este sí es uno de los puntos que nos piden, es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es opuesto dividido adyacente. ¿Qué significa todo esto? Yo voy a tener un ángulo, por ejemplo acá lo marqué. Mi ángulo a averiguar es este, que está acá arriba y se llama alfa. ¿Qué sería opuesto y qué sería adyacente? Yo llamo opuesto al lado que se encuentra justo enfrente de mi ángulo. En este caso, para saber el opuesto, yo sé que el opuesto de este ángulo alfa sería A y vale 1. Ahora, ¿quién es el adyacente? El adyacente va a ser uno de los lados que lo forman. Fíjense que este ángulo está formado por el lado B y por el H, que sería la hipotenusa, ¿sí? O sea que en este caso el lado adyacente sería B, que lo tenemos acá, ¿sí? Bien, entonces yo tengo que calcular, en este caso, como les pido a ustedes, el coseno de alfa. ¿Qué me decía la fórmula? Adyacente arriba, hipotenusa abajo. Entonces voy a poner, ¿quién es el lado adyacente de este ángulo alfa? El lado adyacente, el que lo forma, es B y valía 2, ¿sí? Lo teníamos como dato, 2. Y la fórmula me pide abajo la hipotenusa. La hipotenusa, recuerden que era el lado que venía en bajada, como si fuera una rampa. La calculamos recién, vale 2,23. O sea que en el denominador voy a poner 2,23, ¿sí? Y resolvemos esa división. 2 dividido 2,23 y ya vamos a tener el valor del coseno de alfa. Lo mismo vamos a hacer con la tangente. Fíjense, la tangente me dice opuesto, o sea, lado opuesto, dividido lado adyacente. ¿Quién sería el lado opuesto? Miro acá, este es alfa. El opuesto es el que está enfrente, justo enfrente. Sería mi lado A y vale 1. Esto sería A y vale 1. Y el adyacente lo usamos recién, es el que lo forma. El lado que lo forma es este. En realidad lo forma B y lo forma H, ¿sí? Pero voy a usar siempre el que no sea la hipotenusa. En este caso voy a usar B y era 2, ¿sí? Bien, hacemos la división. 1 dividido 2, que es 0,5. Y ya tenemos tanto la tangente como el coseno del ángulo, ¿sí? Revisamos entonces las fórmulas. En la primera, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿sí? Voy a sumar los ángulos interiores de un triángulo. Siempre me va a faltar uno, por eso van a tener que restarle a 180 los dos que tienen como dato. En el 6 van a usar teorema de Pitágoras. Ustedes tienen que averiguar H, igual que acá. Reemplazan con el valor de los datos que le doy, los dos catetos. Recuerden elevarlos al cuadrado, ¿sí? Una vez que lo elevan al cuadrado, lo suman y aplican la raíz. Y después, por último, vamos a usar de estas tres formulitas, vamos a usar la del coseno y la de la tangente. Recuerden que el coseno es adyacente. Si yo tengo este ángulo, el adyacente es este. Y la hipotenusa es el lado que viene en bajada. En la tangente es opuesto el que está enfrente, que sería A, y el adyacente vuelve a ser B, ¿sí?